Hace muchos años trabajaba yo en una compañía que se llama Topitop. Seguramente quienes son de Lima conocen, quienes son del Perú en general, conocen a la empresa porque es una cadena de tiendas muy popular, muy conocida en el país y que vendían moda, vendían ropa de calidad y con cierto valor agregado, que en el mundo de la costura significa mayor cantidad de operaciones, es decir, moda. Mientras una prenda tiene mayor cantidad de operaciones, sube su costo, sube su precio y puedes venderla de mejor forma. Tu margen de ganancia sería mayor. A eso se le denomina moda en términos de costura. Topitop es una empresa que está formada por unos hermanos huancavelicanos que provienen de una zona rural bastante empobrecida, carente de todo tipo de beneficios, qué sé yo. Tal vez no tienen agua potable o la tienen restringida. Electricidad creo que tienen, pero probablemente hace unos 20, 30, 40 años, cuando ellos recién llegaron a Lima, seguramente no había electricidad como ahora hay. Telefonía, supongo que hay, pero también debe estar limitada porque es una zona agreste, es una zona accidentada. Está en las mismas montañas del Perú. Bueno, ellos llegaron como hace unos 40 o tal vez 50 años y vino primero un hermano. Se vinieron con básicamente lo que tenían puesto. O sea, no vinieron con mucho dinero. Primero vino un hermano. Este hermano se llamaba Aquilino, Aquilino Flores. Él se ocupó en lo que podía ocuparse en la novísima y agresiva ciudad de Lima. Siendo él provinciano, fue objeto de muchas discriminaciones y no le fue sencillo encontrar un empleo. De hecho, su primer trabajo, se dice, fue limpiar carros. Cuenta la leyenda que en una oportunidad, y debido a que hacía muy bien su trabajo, era muy aplicado, era un joven que trataba de ser responsable en cada una de las cosas que hacía, y en la tarea de limpiar autos lo era. Uno de sus clientes era una persona con dinero, con cierta capacidad económica, y le dio un dinero, ¿no? En retribución al trabajo que solía hacer y que seguramente era bueno usualmente. Y con este dinero le sugirió que en vez de vender o de limpiar autos, venda polos, ¿no? O sea, venda camisetas. Entonces él, con el dinero que tenía, estando solo en la ciudad, compró qué sé yo, pues una docena de camisetas y se puso a venderlas en la calle. Camisetas blancas, comunes y corrientes. Luego, parece que a sugerencia de alguno de sus primeros clientes, les colocó un estampado a las camisetas. Se fue a un taller textil y empezó a colocarles estampados. Seguramente eran diseños que ya estaban prehechos y luego empezó él mismo a innovar y a hacerle modificaciones a los gráficos, a alimentarse de ideas que iba viendo seguramente en la calle, en las revistas, en los periódicos y tal. Y fue un éxito. Empezó a funcionar. Luego necesitaba manos y llamó a sus hermanos. Son varios hermanos porque en las montañas del Perú, en la serranía, las familias, y sobre todo antes, eran bastante numerosas. Y eran numerosas porque se necesitaba muchas manos para poder cultivar la tierra, encargarse del ganado, etcétera. Todas labores necesarias de fuerza. Por eso explica que las familias
sean numerosas. Bueno, entonces llegan los hermanos a Lima y empiezan a ayudar con el negocio de la venta. Como les iba muy bien, alquilaron un local en el centro de Lima y continuaron con este arduo trabajo diario de vender. Él, obviamente, pues ya había dejado atrás el trabajo que tenía que ver con limpieza de carros. Eso fue muy al inicio, pero gracias a ese primer trabajo es que se le ocurrió la idea de comercializar prendas. Con el tiempo, esta iniciativa de negocio fue creciendo porque alquilaron otros locales también cercanos, siempre en el centro de Lima, y continuaron vendiendo prendas, polos. Ahora, a alguno de ellos, en algún momento de la historia, se le ocurrió que también podrían fabricar sus propios polos. Y fue así como en la parte trasera de la tienda, de la primera tienda que iban alquilando, armaron un taller, un pequeño taller textil, en donde hacían, pues, compraban la tela, hacían el corte, y luego ellos mismos hacían su estampado. Y así tenían un poco, digamos, toda la cadena del negocio, ¿no? Desde la creación de la prenda hasta la venta final. Y así el negocio fue adquiriendo más locales, todos cercanos en Lima, para vender sus prendas que ya eran propias en este punto. Y fueron creciendo y siguieron creciendo comercialmente hablando hasta que compraron un terreno en San Juan del Lurigancho, en Lima, y allí hicieron su primera fábrica. No era una fábrica muy grande, era una fábrica mediana, era una fábrica regular, pero ya era una pequeña fábrica propia. Clausuraron sus talleres en el centro de Lima porque básicamente ya no servían y se concentraron en la fabricación y en la comercialización del producto. Hasta ese momento el negocio estaba todo integrado. ¿Mm? O sea, eran las tiendas y la fábrica que producía para las tiendas. En algún momento a uno de ellos se le ocurrió la idea de exportar, de vender hacia afuera. Iba a ser lo primero que iban a hacer, ¿no? El primer negocio grande que iban a hacer. En este punto, ellos fueron aprendiendo el negocio textil en el camino, es decir, ninguno de ellos había pasado por la universidad, probablemente varios de ellos ni siquiera habrían terminado el colegio, ojo, pero fueron avanzando en el camino, aprendiendo los desafíos que supone producir prendas en gran cantidad y los desafíos que supone desconocer también los detalles técnicos. Pero para el punto en donde ya tenían la fábrica, se habían rodeado de algunos profesionales, algunos ingenieros industriales, especialistas que iban supliendo y compensando esa falta de conocimiento, sobre todo cuando ya estamos hablando de dimensiones grandes de producción. Bueno, luego de un tiempo, como les estaba comentando, apostaron por hacer una primera exportación que fue un desastre. Fue un desastre. No salió bien. Eran unas 100.000 prendas que enviaron al extranjero y que se las devolvieron porque estaban mal hechas. No tenían calidad. Cuando yo me refiero a que estaban mal hechas es, por ejemplo, que un lote con una especificación de producto, es decir, el producto, la camiseta tiene que ser de tal color, tiene que tener un hilo de determinada calidad, tiene que ser una... Bueno, todo eso no era uniforme. Basta con que no sea uniforme para decir, en términos industriales, que el producto no tiene calidad. Y fue un fracaso, fue un fiasco. ¿Por qué? Cuando el cliente recibe la prenda, ve que no tiene calidad, no te paga nada, absolutamente nada. Los costos del envío, todo, lo asume
el responsable de haberte dado esa producción. Es decir, Topito. Fue mal, fue pésimo. Fracasaron. A raíz de eso, pero siempre con la intención de seguir creciendo, es que ellos llaman a un gerente que se encargue de toda la parte de la producción y que sea el responsable del proceso de profesionalización del negocio. Porque hasta ese momento, si bien es cierto, habían ingenieros, habían algunos administradores, había alguna gente especializada, sí que es cierto que el negocio se seguía manejando en función a los criterios de los hermanos, que como yo les comenté, pues no eran profesionales, no eran, no era gente preparada para los grandes desafíos que supone conquistar nuevos mercados que son cada vez más exigentes. Eso es a lo que se enfrentaron. Entonces llamaron a un señor que no era peruano, que era uruguayo, que ya era algo mayor, que en la antigüedad él mismo había tenido una fábrica acá en el Perú, que luego la vendió, que venía de una experiencia textil también y que tenía, muy importante, todos los contactos habidos y por haber. Todos. En el mundo textil y en el mundo de las marcas de prendas. Esto es muy importante. Ya les voy a contar por qué. Entonces este señor lo que dice es, mira, yo voy a hacer me voy a encargar de tu negocio, yo me voy a encargar de que crezca, pero yo no quiero que ustedes se metan en mis decisiones. Ustedes van a ser los dueños, todos ustedes, con ustedes voy a conversar las decisiones más estratégicas, pero en el día a día, en el detalle, en la entretela, ustedes no se van a meter. Todo va a quedar bajo mi comando, bajo mi criterio y además yo voy a llamar a la gente que considere más apropiada. Bien, el asunto es que este señor, Esteban Daneliuk, se llamaba él, se empieza a hacer cargo del negocio, toma las riendas del negocio y divide el negocio textil, que antes era una sola cosa, un monolito industrial, lo empieza a dividir. Y lo empieza a dividir en función a las partes del negocio. El negocio textil, ya saben, tiene desde el inicio la parte de la hilatura, por ejemplo, ¿no? O sea, tú compras el algodón y lo conviertes en hilo. Eso ellos no lo tenían aún. Los flores todavía no lo tenían. Luego, cuando tú ya lo conviertes en hilo, empiezas a hacer la tela cruda. Y él divide el negocio en la parte del corte. El corte y la tintorería. Antes solamente compraban la tela y ya la traían de determinado color. Luego ya le empezaron a dar color. Bien, eso en San Juan del Lurigancho es una empresa aparte. Bueno, por lo menos antes era una empresa aparte, no sé cómo será ahora. Este señor, Esteban Daneliuk, dividió ese proceso y tuvo su propia fábrica, que se encargaba de ese proceso, ¿no? Y ahora les voy a explicar por qué es que lo hizo de esa manera. Luego, había otra parte del proceso que tenía su propio local, que era, por ejemplo, la parte del estampado, ¿no? Toda una planta dedicada exclusivamente a hacer estampados. Pac, pac, pac. Estampados. Otra parte de la fábrica era la parte ya específicamente hablando de la confección, ¿no? Del corte y de la confección. Viene la prenda que ya está, mejor dicho, viene la tela, ellos la cortan y luego pasa a específicamente hablando la confección. De eso es otra fábrica. Y así, ¿no? Y había también una planta que se encargaba, por ejemplo, de jeans, de hacer jeans, vaqueros. Entonces él divide el negocio no solamente en locales diferentes, sino también en empresas diferentes. Cada parte del proceso era una empresa.
¿Cuál era la intención detrás de esta decisión? Que si eventualmente en una coyuntura crítica una parte del negocio empezaba a fallar, pues no afectará a los demás. De tal forma que si la empresa que se dedicaba a corte fallaba por algún motivo, ellos pudieran nutrirse de otra compañía. O, en el peor de los casos, si el resto de las partes, si el resto de los procesos fracasaba, se podían quedar con esa empresa que se dedicaba, qué sé yo, pues a la tintorería, al corte, ese tipo de cosas. Bien. Ahora, otra decisión que toma, otra decisión que toma es separar el negocio comercial de las tiendas del negocio industrial, de forma que el negocio comercial tenga su propia lógica, tenga su propio administrador, tenga su propio gerente y no se ande preocupando por las prendas estampadas o no se ande preocupando por el corte o no se ande preocupando, ¿no? Ellos, incluso si quisieran, también podrían suministrarse de otros proveedores. Ese era un poco el plan. Además tendrían su propia cultura organizacional y tal. Y paralelamente, al mismo tiempo, buscarían clientes fuera del Perú, marcas específicamente hablando, por ejemplo, Zara, Inditex, o Abercrombie, o Gap, o Liz Claiborne, o whatever, lo que fuere. Cualquiera de estas. Entonces así el negocio empezó a crecer, porque este señor empieza a tomar este tipo de decisiones y como además era conocido qué sé yo, Tommy Hilfiger, o sea, este señor conocía al mismo Tommy Hilfiger, o conocía pues al señor al señor Ralph Lauren, o cosas de este tipo, se facilitaba la parte comercial, ¿no? Porque decía, mira, ¿sabes qué? Tú ya me conoces, yo estoy acá, estoy trabajando con esta empresa, ya le he aplicado todo un proceso de profesionalización y creo que podemos satisfacer tus necesidades como cliente. Bien, y así pasaron de ser una compañía pequeña, mediana, a ser en su momento una compañía muy grande, la más grande y la más importante del Perú. De hecho, este señor, que era el gerente general, dice en algún momento, bueno, yo voy a ser gerente general, eso sí, de todas las compañías. De todas las compañías. De lo único que no voy a ser necesariamente gerente general es de la cadena de tiendas. Esto que sea un negocio aparte. Y aquí traigan a una persona pues que conozca, que sepa de retail, que sepa cómo se maneja el negocio de la misma manera que lo hace Zara, o de la misma manera que lo hace Abercrombie, o de la misma manera que lo hace Gap, o de la misma manera que lo hace Tommy Hilfiger en sus tiendas, pero tropicalizado, es decir, adecuado, aterrizado a las necesidades de la región. Y eso hizo. Trajeron a quien era responsable en aquel momento de la operación comercial de Falabella en el Perú. Y este señor se jaló además a todo su grupo de gente y crearon su propio entorno organizacional, su propia cultura organizacional muy elitista, ¿no? Muy distinto a lo que era el resto de la compañía que había adoptado los usos y costumbres de la cultura propia de los dueños. Entonces tenía su propio horario de trabajo, tenían sus propias reuniones, no se juntaban con el resto de la gente y tal. Bueno, a este tipo de dinámicas corporativas que casi siempre ocurren. Bien. Y así fue andando el negocio. Llegaron a facturar en un año 170 millones de dólares. 170 millones de dólares, o sea, una bicoca. Anuales, ¿no? Anuales. Obviamente, pues estos señores se hicieron millonarios. Se hicieron millonarios.
Todo esto en un lapso de 30, 35, 40 años. Hoy mismo desconozco cuál es la situación de la compañía, hoy mismo no sé cómo están, pero siempre recuerdo que esta había sido eh, la historia del éxito que tuvieron en su momento. Por el lado comercial, las tiendas se empezaron a multiplicar por todo el Perú, tuvieron más de 40 tiendas y antes de que decayera económicamente y socialmente además Venezuela, también habían conquistado ese territorio porque en Venezuela se decía era muy fácil vender prendas, muy fácil. Eran unos grandes compradores de prendas. Entonces el negocio digamos, creció muchísimo en Venezuela. Llegaron a abrir 27 tiendas aproximadamente. Yo mismo fui a Venezuela en aquella época para ver temas de recursos humanos, ¿no? De comunicación interna y tal. Y todo muy bien. En Colombia llegaron a comprar una cadena de tiendas que se llamaba en ese momento Jeans and Jackets. Y un poco, incluso llegaron a soñar con extender las fronteras comerciales a España, ¿no? A España. Llegaron a elucubrar ese deseo. Que bueno, no se ha llegado a cristalizar, no lo han podido aterrizar, pero ya estaban esgrimiendo los primeros esbozos de un sueño, ¿no? Incluso tenían un pequeño plan, ¿no? Decían, bueno, nosotros podríamos aterrizar en Marruecos poner un par de fabriquitas y desde Marruecos venderle a España, ¿no? Porque, ya sabes, la mano de obra es más barata allá y bueno, se haría más sencillo. Entonces, toda esta historia que yo les he contado, toda esta historia que yo les he contado, los señores Flores querían imprimirlas en un libro. Querían convertir esto en una historia de éxito y de superación y de materialización de los sueños que de repente un joven venido desde el Ande alimentaba en sus noches, en las frías y húmedas noches limeñas, previo a salir a trabajar esforzadamente limpiando carros. Se volvieron millonarios. Y querían contarlo bonito. De tal manera que no tuvieron mejor idea que conversar con el mejor contador de historias del Perú en la actualidad, que es Mario Vargas Llosa, ¿no? Premiado Nobel, además. Esa era la primera intención que tuvieron muy en el inicio. Llamar a Mario Vargas Llosa. De forma que un día, para mí de manera inopinada, me tocó cruzarme con Mario Vargas Llosa, con su hijo, eh, Álvaro Vargas Llosa, y algún séquito más que seguía al Premio Nobel de Literatura 2010, arequipeño y sanmarquino. Él tenía una cita en aquella tarde con los dueños de la compañía, con los Flores y con el gerente general de la empresa, Esteban Daneliuk. Y le propusieron fabular una historia que pueda convertirse en libro y que peremnice, inmortalice la vida de los señores, de los hermanos Flores. Eso era lo que querían hacer. Y aparentemente Mario Vargas Llosa había accedido. Ese era el primer plan. Sin embargo, pasaron los días, pasaron las semanas, y aparentemente se tomó la decisión, seguramente por parte del propio Mario, de que no tendría ese formato, no tendría el formato del libro, y es más, no sería él directamente quien escribiría la historia,
Si no, probablemente lo haría su hijo Álvaro. Cosa que así fue. Cosa que así fue. Álvaro se encargó no de escribir un libro sobre el ascenso de la familia Flores, sino un artículo extenso que narrara la historia, los vericuetos, las entretelas de esta historia de superación, que tendría que ser una historia que inspire a otros peruanos, y no solamente a otros peruanos, sino a otros miembros de nuestra comunidad hispana. Fue Mario Vargas Llosa, de todas maneras, la persona que ellos en primera instancia habían elegido, un poco también inspirándose en las historias de éxito que tenía Sara en España. Pasa que Sara, ¿no? Pasa que Sara también pues tiene una historia de éxito. Y pasa que Sara también tenía un modelo de negocio muy similar al de la familia Flores. Y ellos querían emular en todo esto a Sara, ¿no? Querían emular en todo esto a Sara. ¿Cuál era el diferencial que los Flores consideraban que los unía con la compañía de Amancio Ortega? Era que, a diferencia de otros negocios que solamente tienen la marca o que solamente comercializan, como por ejemplo Falabella o Ripley o qué sé yo, que venden en muchos casos prendas que vienen de China y ellos simplemente le ponen una marca, no. Ellos además tenían el respaldo de todo un conglomerado industrial que les salvaba las espaldas si hubiera algún problema con el proveedor. Y también se identificaban con Amancio Ortega, porque Amancio Ortega, el dueño de Sara, quien tiene una fortuna de más de 100.000 millones de dólares aproximadamente, también brotaron desde el aciago mundo de la pobreza. Entonces, ellos se identificaban, y parte de esa identificación era pues que alguien les escriba un libro. Ahora, ¿por qué les he contado todo esto? ¿Por qué les he contado todo esto? ¿Por qué les he contado la historia de Topito? ¿Por qué les he contado la historia de Sara? Bueno, la historia de Sara no se las he contado, pero les he contado cómo es que los señores Flores se veían identificados en el espejo de Sara y alucinaban con ser así, como Sara, como Inditex, ¿no? Ser unos generadores de moda barata, que es un poco la idea, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces es la historia que está detrás de algo lo que le genera significación a la persona o al producto o a lo que normalmente hacemos. ¿Mm? Es lo que Simon Sinek denomina el porqué. El porqué. El por qué hacemos las cosas es, en la mayoría de los casos, más importante que el qué. Porque si yo les hubiera hablado que hay una tienda o que hay una fábrica que vende prendas, que vende camisetas, bueno, hay muchas fábricas que venden prendas y que venden camisetas. No tiene nada de extraordinario. Pero cuando yo les cuento de que esta compañía se empezó con una persona que vino de la sierra en condición de pobreza, extrema pobreza, y que se dedicó a lavar autos, lavar carros, y que en ese proceso alguien le sugirió que venda polos, sugerencia que él siguió al pie de la letra y que devino con el tiempo en un negocio de 170 millones de dólares al año, bueno, cambia la cosa. Cambia la cosa. Entonces, qué importante, y este es el punto central de lo que les quiero decir, qué importante es contar una historia. Obviamente, pues una historia tiene que estar bien hecha, bien contadita, bien aderezada. Cada ingrediente tiene que estar finamente agregado a la preparación del plato para que luego tenga un sabor
ricotón, para que tenga un sabor delicioso, apropiado. Entonces, ¿y por qué, claro, por qué les cuento esto? Porque básicamente en todo este canal, pues yo les he estado contando historias. Pero a veces nosotros decimos, o nosotros pensamos, que solamente algunos, los escritores, o los periodistas, o alguna gente que deba tener algún tipo de gracia recibida directamente por los hados y las musas de la literatura, son capaces de escribir historias, cuando la realidad es que no es así. Nosotros contamos a diario historias de nosotros mismos, lo hacemos de manera empírica, no lo hacemos de manera articulada probablemente, pero solemos ser unos contadores de historias. De hecho, si se ponen a pensar, nuestra vida se compone de alimentarnos de historias. El ser humano compra productos porque hay una historia detrás de ese producto, porque hay un componente emocional detrás de ese producto, o porque la marca de ese producto nos recuerda a una historia detrás. Hay mucho peruano que estando en el exterior busca su Inca Kola o busca su cerveza cusqueña o busca su cerveza Pilsen, como me ha pasado cuando yo estaba en España, por ejemplo, viviendo, que puede estar un poco más cara, pero que tiene un valor emocional, un valor emotivo, que te recuerda diferentes momentos de tu vida, que son historias, básicamente hablando, que son historias. A pesar que, por ejemplo, pueda estar un poco más caro el producto que otro. ¿Mm? Simplemente te trae recuerdos a la mente, estando en el extranjero, de cómo era tu vida cuando eras pequeño, de cómo era tu vida cuando eras chico, de la enamorada que tuviste en esa época o del enamorado, en el caso de las chicas. Entonces, son las historias las que nos hacen tomar decisiones. Por eso es la importancia de contar una buena historia. Cuando nosotros estamos en una reunión o en una entrevista para acceder a un empleo, nos piden en algún punto que contemos, que hablemos de nosotros. Esa historia va a tener más o menos repercusión en la memoria de la persona si está bien hecha y, claro, si reúne las condiciones que el puesto está demandando, que la empresa está demandando. Incluso si para el entrevistador tiene también algún tipo de correlato emocional, ¿no? Porque va a recordar este punto más que el que otros candidatos puedan tocar. Si de repente para el entrevistador un candidato justo acaba de venir de viaje o ha hecho su maestría en el mismo lugar en donde el otro hizo la suya, probablemente tenga un posicionamiento diferente. Entonces, sirve para todo. Cuando respondemos un correo electrónico en una empresa, cuando se habla de nosotros dentro de una organización, cuando se pide una referencia, etcétera. Contar historias es probablemente una de las virtudes, uno de los skills, una de las competencias más importantes. Y te sirve precisamente para poder luego alcanzar ciertos objetivos profesionales, ¿no? Ciertos objetivos profesionales. Decía Hermann Hesse, la verdadera profesión del hombre es encontrarse a sí mismo. ¿Mm? Rebuscar dentro de tu historia personal quién eres y por qué haces lo que haces. Paul Auster, que también es escritor o era escritor, dice, nos hacemos mayores, pero no cambiamos. Nos volvemos más refinados, pero en el fondo seguimos siendo como cuando éramos pequeños, criaturas que esperan ansiosamente que les cuenten otra historia y la siguiente y otra más. Mark Halperin y John Harris, ambos periodistas, decían, las campañas presidenciales son narraciones. Una campaña ganadora
presenta la vida de un candidato a los votantes. Una perdedora permite que otros, no el candidato, presenten esa historia. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros no contamos nuestra historia, alguien más va a venir y lo va a contar. Y obviamente, quien vaya y lo cuente, lo va a hacer bajo sus propios estándares, a través de su propio prisma y a través de la manera como entienda esta persona la realidad. Y no necesariamente va a tener todos los datos como para poder construir una historia sobre nosotros. David Droga, quien es un creativo publicitario y presidente de una agencia que se llama Droga número 5. Bueno, curioso apellido. El consumidor tiene más poder que nunca, dice. Armado de mando a distancia y móviles, tiene la opción de ignorarnos completamente. Parece que la tecnología conspira contra nosotros y contar con un gran presupuesto ya no garantiza nada. Vivimos en la era del lo quiero ahora mismo, del ahora no, o del déjame en paz, ¿no? Estas son algunas frases que permiten acercarnos un poco al meollo del asunto. Decía Stephen Heyer, expresidente y director de operaciones de Coca-Cola Company. Tenemos tal necesidad y urgencia de cambio que no se trata de evolucionar, se trata de transformar. Y si el nuevo modelo no está desarrollado aún, el antiguo simplemente entrará en colapso. Craig Davis, quien también es un funcionario alto de J.W. Thompson, decía, Wikipedia o los blogs, todas esas comunidades comienzan igual, conversando. Y una conversación es, por definición, una colaboración entre iguales. No es un modelo donde impone el discurso a aquel con mayor autoridad. El participante con la mejor historia gana. ¿Mm? Y Javier Marías, también otro escritor, decía, el mundo depende de sus narradores. Nosotros tomamos decisiones en función a las historias que tenemos en la mente. Entonces, no es cierto que solamente los profesionales de la redacción, los especialistas en la narración, aquellos que reciben un sueldo por crear historias, sean los únicos responsables de fabular. No, todos lo hacemos y todos necesitamos hacerlo además porque somos seres humanos. Esa es una de las diferencias que hay entre los seres humanos y los animales. Nosotros tenemos la capacidad de poder crear historias, crear relatos. Y nos movemos en realidad en un universo simbólico, intangible, hecho de relatos, de cosas que nosotros sabemos, de realidades que nosotros recibimos y que luego reproducimos en función a nuestros propios sesgos o nuestras propias valoraciones. ¿Mm? Este es un libro que se llama Será mejor que lo cuentes. Los relatos como herramientas de comunicación que han recibido el anglicismo de storytelling. Este libro yo lo recibí, me lo regalaron en realidad en España. No se ve, charolea la imagen. Aquí se ve. Está. Me lo regalaron en España, porque yo a España me fui a estudiar un máster precisamente en comunicación, corporativa e institucional. Y uno de los cursos más divertidos que teníamos era precisamente el que tenía que ver con storytelling. Con storytelling. Cómo contar una historia. ¿Por qué? Porque tú puedes tener muchas herramientas de venta para vender un producto, pero lo que hoy por hoy consume la gente son historias. La gente lo que consume son historias. Y la gente es muy chismosa. Por eso que en mi canal, la historia que más éxito ha tenido, el contenido que ha tenido más éxito ha sido la historia de Alex Broca.
porque era la historia de él, ex amante de Ernesto Pimentel, la Chola Chabuca, quien falleció lamentablemente producto del SIDA. Entonces, esa fue una historia que salió, que brotó a la luz de un momento a otro, producto de la película de Ernesto Pimentel, donde precisamente él quería contar la suya. Pero habían tantas contradicciones que el libro de Broca fue el que opacó el cine y todos los detalles que hubo alrededor. Esa fue una historia, y esa fue una gran historia, una historia interesante, y un libro bien redactado. Otra historia que también ha tenido mucho resultado, y probablemente por motivos igualmente morbosos, es el libro Los genios de Jaime Bailey. Esa fue una buena historia también, probablemente la que inicia este ciclo de lecturas en mi canal, porque hasta antes de eso yo hacía contenido bastante variadito, pero que no había tenido los niveles de éxito que tuvo. Y la historia de Bailey trata precisamente de otro chisme, básicamente, del chisme en donde Mario Vargas Llosa le hace un puñetazo a Gabriel García Márquez. Dos genios enfrentados dentro de esa historia por el amor o por los ímpetus de Patricia, ¿no? La esposa de Mario. Entonces, son historias. Otra historia más que ha dado resultado, por ejemplo, acá es la ceñito, ¿no? Ahora, lo que tienen en común todas estas historias, Leticia Ortiz, la esposa consorte de Felipe VI, también es otra historia que ha dado mucho resultado. Lo que tienen en común todas estas historias es, claro, es el morbo, es el cotilleo, es el chisme, es el detalle turbio, todo eso tiene en común. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, también nosotros podemos crear nuestras propias historias cuando chismeamos, cuando contamos detalles tal vez escabrosos, turbios de alguien, ¿no? Sucede, sucede. O cuando nos lo cuentan y nosotros paramos la oreja para saber de qué se trata. Y a veces tenemos que evitar caer en ese tipo de tentaciones. Pero ¿cómo podemos contar una historia que esté a nuestro favor? Porque ya saben, a veces, cuando no contamos o no hablamos de nosotros, alguien más lo hace. Y eso puede no importarnos en ciertos ámbitos, sin embargo, yo creo que es importante cuando, por ejemplo, hablamos de negocios o de trabajo, porque ahí sí queremos que lo que nosotros hacemos resalte un poco más por sobre lo que hace otra gente o lo que hace nuestra competencia. Entonces, allí yo creo que sí es importante contar historias, ¿no? Y este librito lo hace o te explica el proceso de manera muy, muy detallada y muy didáctica, ¿no? Y era algo que yo quería compartir con ustedes, darles algunos, eh, algunos alcances sobre esta publicación. El libro empieza con una pequeña historia, ¿cierto? No podía empezar de otra manera. Empieza con una historia, dice, érase una vez, a ciegas, fue resbalando por la humedad del túnel, apoyándose en los ásperos adoquines de las paredes. Le parecía percibir murmullos o tal vez el eco de un griterío lejano. Al vislumbrar un punto luminoso, se arrastró hacia él, protegiéndose los ojos con las manos. Con cada avance, el ruido y la luz se hacían más insoportables. El punto estaba de retroceder cuando de la cegadora mancha amarilla, que era todo su visión, emergió una figura. De un empujón fue arrojado de bruces a la arena. Mientras trataba de incorporarse, percibió que olía a sangre recién derramada y comenzó a distinguir el rugir del público
de las, del de las fieras. Pisó algo que le hizo caer de nuevo. Al retirarlo descubrió horrorizado que era el despojo de la mano de su compañero, el orador, con su dedo índice todavía erguido. Poco a poco fue distinguiendo los cadáveres del filósofo, del trovador, del poeta y de los demás compañeros de mazmorra. En las gradas el público mordisqueaba muslos de pollo, bebía cerveza y charlaba animadamente sin prestar atención a los soldados que, en el foso, iban ajusticiando uno por uno a los prisioneros, quienes, entre largas súplicas, argumentos y razones, ya no resultaban útiles para el espectáculo. Tragando arena y miedo, caminó al centro del foso, retiró varios cadáveres para hacerse sitio. En silencio, barrió la totalidad de la grada con su mirada y, solo, tras reunir todo el aire que eran capaces de almacenar sus pulmones, lo rompió para gritar: «Érase una vez». Las gradas del circo enmudecieron de inmediato. La orquesta dejó de sonar y la muchedumbre se dispuso a escuchar a aquel hombrecillo del foso. Fragmento del relato Gladiadores, ¿no? Y continúa el libro. Voy a leer un pedacito y lo voy a comentar. Cada vez que has tenido que hablar en público, pedir un aumento de sueldo a tu jefe o seducir a una persona, has debido esforzarte en lograr dos objetivos. El primero, llamar la atención del destinatario de nuestro mensaje. El segundo, ganarte su tiempo de atención. Dos objetivos hay. Primero, ganarte la atención y luego el tiempo de atención. El tiempo de atención. Por ejemplo, si has llegado hasta acá es porque me he ganado tu atención y tu tiempo. Dos cosas muy importantes. Lograr estos dos objetivos requiere cada día más esfuerzo por parte de cualquiera que aspire a comunicarse con el ciudadano saturado y escéptico de hoy. Porque claro, hay que tomar en cuenta que vivimos en alguna gente lo dice, en una suerte de economía de la atención. TikTok ha sido una catástrofe para la capacidad de retención, de atención que tiene la gente. Porque la gente solo soporta ahora contenido de 5 segundos, no más, y luego va cambiando. Si llama tu atención de alguna manera, te puedes quedar 30 segundos. Si en esos 30 segundos no has llamado la atención de la persona, complicado, complicado. No lo vas a conseguir, ¿no? Am, Zapatero, Calderón o Uribe, políticos, tienen que esforzarse más de lo que lo hizo Felipe González para comunicarse con los demás. Los periódicos Miami Herald o El País lo tenían más fácil antes que ahora. Bush padre lo tuvo más fácil que Bush hijo. A Cantinflas le costó menos que a Torrente. Julieta Venegas lo tuvo más fácil con su primer disco que con los siguientes. Los vendedores puerta a puerta de antes lo tuvieron más fácil que los comerciales de hoy. París lo tuvo más fácil con los enamorados de hace 20 años que con los de ahora. A Pedro Almodóvar o a Guillermo del Toro les resultaba más fácil con sus primeras películas que con las últimas. Las telefonistas de antes lo tuvieron más fácil que los teleoperadores de hoy. El Colacao o Mate Canarias de tu infancia lo tenía más fácil que el Colacao o Canarias de hoy. Los profesores de antes lo tenían más fácil con sus alumnos que los profesores de ahora con los tuyos. Los primeros telediarios de Televisión Española o Televisa lo tuvieron más fácil que los de CNN o Al Jazeera de hoy. Fuentes, Gabo o Vargas Llosa lo tuvieron más fácil que Volpi, Bolaño o Ruiz Zafón. Isabel Preisler lo tuvo más fácil que Carolina Adriana Herrera. El Banco Santander lo tuvo más fácil que el Santander Central Hispano.
Vacaciones en el mar o Dallas lo tuvieron más fácil que Betty la Fea o House. Esta es una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta cuando tomamos una historia, cuando contamos una historia, cómo captamos la atención de las personas. Porque es lo más complicado. Captar la atención de alguien es lo más complicado. Incluso cuando tú te vas a un café con una persona, en muchas ocasiones ocurre que la persona está mirando el celular a cada rato. No puede alguien, hoy por hoy, concentrarse en una sola actividad. Tiene que hacer muchas actividades y la atención que le da a una está en realidad dividido. No le da el 100% de atención a las cosas. Quiero preguntarles, y he estado casi una hora hablando, quiero preguntarles qué les parece la idea de empezar a desarrollar esta temática, cómo contar o cómo hablar de nosotros mismos, cómo contar una historia. Ojo, no les estoy diciendo que se vuelvan escritores, les estoy diciendo que es muy importante contar una historia de nosotros porque eso va a ser útil en cada cosa que hagamos. Pedir un aumento, estar con una chica o un chico, eh, qué sé yo, triunfar dentro de un trabajo, dentro de una compañía, o vender un producto o un servicio tuyo. Si no tienes un storytelling, si no tienes una historia, si no tienes algo desarrollado, no tienes un porqué, es complicado que puedas ganarte la atención y luego el tiempo. Y finalmente una venta, si hablamos de ventas. Si no lo puedes manejar de esa manera, se hace complicado, se hace difícil. Así que, bueno, yo les quería contar esta historia de Topito, que se extendió un poco, pero también quería hacerles esta propuesta, ¿no? Empezar a desarrollar algo muy específico que tenga que ver con cómo nosotros contamos una historia. Lo más importante siempre es saber contar una historia. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué variables podemos utilizar para poder contar una historia? ¿Cómo podemos utilizar lo que tenemos a disposición para poder hacerlo? ¿Sobre qué nos podemos apalancar o apoyar? Eso lo podemos ir revisando. Pero yo lo que voy a necesitar es que tú me dejes tu comentario para saber si te gustaría ir desarrollando esta serie de historias. Si este video llega a 1000 visualizaciones, entonces yo empiezo a desarrollar esto, ¿no? Porque esto les va a ayudar a alcanzar sus objetivos profesionales, de negocio y también sociales. Y vamos a abarcar una serie de temas y campos que van desde la psicología, el marketing, la presentación personal, la dicción, qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo y a través de qué canales hacerlo. ¿Mm? Así que nada, espero sus comentarios y espero sus likes para conocer sus puntos de vista en torno a este interesante tema. Nos vemos en el siguiente video, chicos y chicas.